Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es en esa inmutable y permanente palabra de Dios que todos los días buscamos tener un encuentro no solo con la palabra, sino también con el Señor de esa palabra. Reavivados por su palabra es un espacio y una convocatoria diaria, de manera consecutiva, capítulo tras capítulo, para leer, meditar y examinar todas las Escrituras. Hoy nos detenemos en Ezequiel capítulo 17, pero antes vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te necesitamos a nuestro lado para que nos enseñes y nos muestres el camino a seguir. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 17 del libro de Ezequiel nos encontramos con una enseñanza por intermedio de parábolas, es decir, de ilustraciones para graficar una verdad. Y el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Un enigma, una situación, un problema, un misterio, y nárrale esta parábola. Versículo 3. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Por la historia, por los momentos, se trata de Nabucodonosor, el poderoso, enorme, de grandes alas, de tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto, que sería Joacim. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes, que sería Babilonia. Y tomó luego semillas de aquel país y la plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó, se hizo una vid frondosa de poca altura. Esa semilla de aquel país plantada en un terreno fértil sería Sedequías. Y a medida que avanzamos en la lectura de esta parábola, dice que después se convirtió en una vid, con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande, si Babilonia era una águila grande, otra águila grande, Egipto, los dos grandes imperios, las dos grandes naciones, de gigantescas alas, de abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantado en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar fruto y convertirse en una hermosa vid. Versículo 9. Así dice el Señor, advierte, ¿prosperará esta vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto y así la vid se marchitará? Si los tiernos retoños se secaran, ¿no hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo? ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí, se marchitará y en el lugar donde ha nacido. Desde versículo 11 en adelante comienza la explicación. El Señor me dirigió la palabra. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. El águila vino y se llevó al rey y a sus funcionarios. Y se llevó a su país al rey de Judá y a sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento. Y se llevó a la flor y nata del país
Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Versículo 15. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreve a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? No, sino que morirá en Babilonia. El país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió y firmó un tratado que violó. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Ni el faraón, con su gran ejército y numerosas tropas, podrá auxiliarlo en la guerra cuando se levanten rampas, se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. Versículo 18. Y el príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo esto a pesar de su compromiso, no escapará. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Tenderé mis redes, caerá en mi trampa, lo llevaré a Babilonia, allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Y lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada, y los que queden vivos serán esparcidos en las 4 direcciones. Versículo 22, el Señor vuelve a hablar. Más allá de Babilonia, más allá de Egipto, más allá de Sedequías, más allá de las escaramuzas, de los pactos, de la infidelidad, más allá de los poderes paganos y de los convenios entre creyentes a medias y paganos o incrédulos. Dice versículo 22, así dice el Señor Omnipotente, de la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote y lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas, para que produzca fruto, para que se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él, vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer, al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Y de una familia simple, el Señor levanta la familia de David, algo así como un retoño, arrancado de las ramas más altas, apenas un brote, plantado en los lugares más altos, y llegará a ser un gran cedro, llegará a ser un gran árbol. Toda clase de aves anidará en él y vivirán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrá que yo soy el Señor. Y más allá de si Babilonia era el imperio más grande o Egipto y juntos competían quiénes y fueron los principales enemigos de Israel y de Judá, el Señor iba a levantar de una familia simple otro rey, David. Y de los descendientes de David, el Señor levantaría otro rey, Jesús. Y por la venida de este rey, nuestros males iban a terminar para siempre. Por eso, este es un buen momento para descansar confiados debajo de las alas de este gran rey, Jesús nuestro Señor. En los próximos momentos de oración, hagamos eso delante de Dios.
Señor, gracias. Gracias porque más allá de Babilonia y de Egipto, imperios poderosos del pasado, levantaste desde la familia simple de David y desde sus descendientes al Hijo de Dios, que nacería en la miseria de esta humanidad para salvarnos, para constituir verdaderamente el reino más poderoso, un reino espiritual, un reino de gracia, un reino para siempre. Queremos ser parte de tu reino. Queremos aceptar al Rey Jesús y como súbditos leales queremos vivir haciendo tu voluntad. Quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de este día. Los espero mañana para seguir siendo juntos reavivados por su palabra.